Entonces, para iniciar este espacio, les cuento, mi nombre es Francisca Lemetre, yo soy parte del Centro de Innovación de Fundación Colunga, y ya desde abril estamos haciendo charlas una vez a la semana, en donde hemos tratado de hablar sobre temas de contingencia, de lo que está pasando ahora, pero también con foco en lo que nos convoca, y hoy en especial vamos a hablar sobre infancia, que es parte del propósito y por lo que trabaja Colunga día a día. Así que queremos agradecer que hoy nos acompaña Esther Valenzuela como expositora. Ella es directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, que se resume como CIDENI. Y Esther es abogada de profesión, tiene un magíster en Derechos de Infancia, Adolescencia y Familia, y es exdirectora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Investigadora, ha hecho consultoría en temas de infancia y familia, y hoy nos acompaña ella exponiendo al inicio de este espacio, y después damos paso a Jorge Escudero. Él es especialista en niñez de World Vision Chile. Jorge es psicólogo infanto-juvenil, también tiene un magíster en psicología clínica infanto-juvenil de la Universidad de Chile, y en comunicación social, también otro. Ha tenido experiencia en atención y programas pertenecientes a Gendarmería, al Servicio Nacional de Menores, Fundación Todo Mejora, en distintos lugares, así que después también nos va a contar más. Y así que para iniciar, les voy a compartir un video que Esther nos mostró, y creo que es interesante para abrir el espacio. Así que nuevamente voy a compartir pantalla, pero solo por un ratito. Entonces, cuéntenme, por favor, Lía, avísame si se escucha bien el audio, ¿ya? I want to thank you all for helping us slow the spread of COVID-19. And to all the kids out there, all of a sudden you've heard you can't go on play dates or have sleepovers. Your playgrounds and schools have closed, and your March break was certainly different than what you'd hoped for. Get it from my kids as well. They're watching a whole lot more movies, but they miss their friends. And at the same time, they're worried about what's going on out there in the world and what their future may hold. I know this is a big change, but we have to do this not just for ourselves, but for our grandparents, our nurses, our doctors, and everyone working at our hospitals. And you kids are helping a lot. The doctors and scientists have been clear that social distancing, which means staying at least 2 meters apart and staying home as much as possible, is the best way to help each other. And you're having to wash your hands a lot. So, a special thanks to all you kids. Thank you for helping your parents work from home, for sacrificing your usual day, for doing math class around the kitchen table, and for trusting in science. Let's make sure we all do our part. Let's fight this together. I want to thank you all. Bueno, Esther, adelante, bienvenida a este espacio. Jorge, bienvenido también. Así que ahora iniciamos ya la charla propiamente tal. Bueno, muchas gracias a Colunga por esta invitación. Gracias además tener la infancia como un foco de nuestras conversaciones. Quise partir con este video porque yo creo que es un ejemplo de lo que debiésemos hacer. Es el gobierno canadiense que lo que hace es un discurso dirigido a los niños con legos, en el fondo con monos que de alguna manera llegan a los niños, y con un lenguaje de agradecimiento y de consideración desde los niños. Esto es sumamente importante porque lo que hay en el trasfondo es que los estamos viendo como titulares de derechos, que es una de las cosas que la Convención Internacional de Derechos del Niño quiso realizar y cambiar este paradigma de niños objetos a niños sujetos en el año 89.
Han transcurrido 30 años y todavía aún los estados no logran ver a los niños como titulares de derecho. De hecho, están ausentes en la mayoría de las políticas públicas. Si uno se fija, incluso en nuestro propio país, el tema de infancia ha sido un tema absolutamente secundario en que hemos tenido muchos que visibilizar para efecto de que se tomen acciones. Un ejemplo de eso es que recién ayer se revirtió la posibilidad o la no posibilidad que los padres separados tenían de ver a sus hijos. No existía esta chance vía permisos virtuales a Carabineros de poder visitar los padres a su hijo cuando este es un derecho. Concretamente, y vamos a hablar un poco de los efectos de la pandemia y de la pospandemia, que incluso pueden ser peores en la infancia, y mi presentación la dividí en varios de estos efectos. El de violencia lo va a tratar con mayor detención Jorge Escudero de la Fundación World Vision. Yo me voy a referir primero al tema de pobreza y sus efectos. Lo que viene es bien tremendo y por lo tanto tenemos que hacernos cargo desde ya. En segundo lugar, ¿qué pasa con los niños que están en cuidados alternativos? Es decir, aquellos que están en residencia, de aquellos que están en familias de acogida, ya sea extensas o externas, los adolescentes que están privados de libertad. ¿Qué pasa con lo que estamos mencionando, la relación directa y regular, los regímenes de visita y las pensiones de alimentos para niños que están separados de uno de sus padres? Y la mayor exposición a plataformas online e internet, que también esto vamos a ver cómo ha tenido un impacto en el aumento de abusos sexuales y de ciberbullying. Vamos viendo. Para entrar en el tema de la pobreza, bueno, importante es ver cuál es el peso demográfico que tienen los niños o la niñez en Chile. Y acá me voy a referir a un estudio que hicieron Jorge Álvarez y Teresita Fuentealba, de nuestro equipo de CIDENI, en el que analizaron los 3 últimos censos, el del 92, 2002 y 2007. O sea, efectivamente hay menos nacimiento en Chile, eso significa que la pirámide demográfica en el fondo se va invirtiendo, lo mismo que ha pasado en países europeos, cada vez nacen menos niños, pero así todo hoy en día podemos decir que tenemos más de 4 millones de niños. Por lo tanto, cuando nos referimos a sus necesidades y a sus derechos, estamos hablando de una población no menor de más de 4 millones de niños, en concreto 4.259.000. Los hogares donde viven los niños, y estos son temas vinculados a temas de pobreza, en general se vio un cambio en estos 3 censos, en el del 92, el 2002 y el 2017, en que lo que aumentó fueron los hogares nucleares monoparentales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Niños a cargo de un solo padre o madre, pero que sabemos que la mayoría de esos hogares, un porcentaje mucho mayor, están conformados por jefas de hogar, por mujeres. Y por lo tanto, el impacto de pobreza es mucho mayor en esos casos, porque las mujeres somos las que tenemos situaciones de trabajos más informales, hay mayor desempleo en el caso de las mujeres, y por lo tanto estos hogares nucleares monoparentales a cargo de mujeres van a ser los que son los que están sufriendo más los efectos, y van a ser los que van a sufrir los peores efectos post pandemia. Respecto al porcentaje de niños y niñas que habitan viviendas precarias, según los censos del 92, 2002, 2017, alegremente uno puede ver que hay una baja, o sea, de un 9,5% pasamos a un 1,4%. Ahora, eso se traduce en 60.796 niños, ¿ya? Que no es poco, 60.796 niños. Pero claramente esto va a ir en aumento. Sabemos que la desigualdad y la pobreza se va a amplificar y profundizar a propósito de la pandemia y los efectos luego de la pospandemia. La situación de vivienda en términos de materialidad, estamos hablando de cómo están construidas las casas, y esto se deriva también de la precariedad. Tenemos viviendas sin carencias y viviendas con carencias, ¿ya? Y en las viviendas con carencias, donde viven niños, tenemos un 17,1% que representa 716.775 niños viviendo en viviendas con carencia.
Siempre hablamos del agua potable y siempre pensamos que en el fondo en Chile todos y todas tienen agua potable. No es así. Y solamente cuando hablamos de la falta de acceso al agua potable, pensamos en países como Haití o países de extrema pobreza. Bueno, en Chile sí tenemos un porcentaje de un 1,4 de la población que vive sin acceso al agua potable. Y de eso, en el fondo, estamos hablando de niños y niñas de 57.000 niños que viven sin acceso al agua potable. Imagínense esto en condiciones de pandemia y de un virus que requiere, en el fondo, el lavado constante y condiciones sanitarias que permitan que esto no se propague. Y ahí se divide en el mundo urbano un 88% y en el mundo, perdón, en el mundo rural un 88% y en el mundo urbano un 12% esta cantidad de niños sin acceso al agua potable de 57.652. Respecto a hacinamiento, también hubo una baja considerable, partimos el año 92 con un 27,7%, en 2002 bajó un 17,2%, y en el último censo, en 2017, se llega a un 7,3%, ¿ya? Y viviendas que viven con niños, de ese porcentaje son un 13,3%. Por lo tanto, en fondo hay 717.000 niños que viven en situación de hacinamiento. Todo esto, en el fondo, da luces de que estábamos en el fondo, en condiciones claramente mejores y que habíamos ido avanzando. Sin embargo, y es uno de los efectos de la pandemia y de la pospandemia, las brechas y las desigualdades existentes se van a amplificar. Muestra de eso es que quienes trabajan en educación han visto que el acceso efectivo a la educación en la actualidad, cuando los niños no están yendo al colegio, es tremendamente desigual. Esa desigual existía previamente. Lo que pasa es que el coronavirus lo que hizo fue correr el velo, ¿ya? Y mostrar en toda su inmensidad, en el fondo, la enorme desigualdad y brechas existentes. Nacer en un contexto de pobreza claramente trae una serie de consecuencias, esto está absolutamente estudiado, los expone a procesos biológicos, psicológicos y sociales que van a tener impacto incluso desde la gestación, afectando su desarrollo y limitando sus posibilidades. Uno lo ve en niños que están en situación de residencia, cómo hay un porcentaje alto con problemas neurológicos por la mala alimentación de sus padres o por el consumo problemático de drogas y alcohol, etc. Por lo tanto, nacer en contextos de pobreza es algo que en el fondo marca para toda la vida. Nosotros con Colunga, UNICEF y Hogar de Cristo estamos iniciando un proyecto sobre lo que significa nacer y crecer en pobreza, que ya luego ustedes tendrán noticias, y que da cuenta absolutamente de todo esto. La pobreza, sin duda, desde el punto de vista de los derechos humanos, es una vulneración, porque de alguna manera, en el fondo, lo que hace es que grupos específicos de personas no tengan acceso a necesidades básicas, a la cobertura de necesidades básicas, y ahí estamos hablando de vivienda, de abrigo, todos los cuales alimentación constituyen derechos que son inalienables. Los efectos de la pandemia y de la pospandemia, sin ninguna duda, como les decía, van a profundizar la pobreza y van a amplificar las brechas y la desigualdad ya existente. Y aquí hay algo importante, y es que nosotros hablamos de pobreza y hablamos de situación de vulnerabilidad, ¿ya? Y aquí, ¿qué significa esta posición de vulnerabilidad? Son aquellos que están en el límite, ¿ya? Que están en franco riesgo de caer en pobreza. O sea, en resumen, quienes hoy día estaban en esta situación de vulnerabilidad, mañana van a ser pobres y van a engrosar además las cifras de pobreza en Chile. Y esto con el mayor impacto a poblaciones más vulnerables como niños y niñas y adolescentes. La vulnerabilidad se trata, como le dice acá la lámina, en la situación de quienes están más expuestos a riesgo y a una menor capacidad para enfrentarlo. Y acá tenemos, por ejemplo, los casos de personas migrantes, personas con grandes deudas o que están en el límite de la pobreza. Respecto a los migrantes, hemos visto la situación de más de 300 venezolanos que hoy en día están en la calle, en donde hay un porcentaje importante de niños, de adultos mayores, en condiciones de absoluta carencia.
Lo mismo con población boliviana que está hoy en día, entiendo que en la ciudad de Iquique, tratando de ingresar a sus países. Mientras estén acá, el Estado de Chile debiese hacerse cargo. No podemos dejarlos morir de hambre ni de inanición y tener a esos niños que están pisando territorio chileno en completo desamparo. A estos factores que les señalo de estar en el límite, se suma la volatilidad en el fondo económica y las políticas en contextos actuales que confabulan de alguna manera con esta situación. Por ejemplo, la precariedad y la inestabilidad económica, las pérdidas de empleo, la desprotección e inseguridad vinculada a un Estado que ha estado ausente, con un sistema económico que claramente no da respuesta. No está dando respuesta, sobre todo en temas de política social. La alta variabilidad en los ingresos en los hogares, la incertidumbre en el ambiente macroeconómico, la actual cesantía y el alto nivel de endeudamiento, que es algo que no podemos olvidar, que se ha dado en los hogares chilenos, sin duda, en el fondo nos pone en esta posición de una población en situación de vulnerabilidad que va a caer sí o sí en pobreza en los próximos meses. ¿Cuáles son las consecuencias de esto pensando en la infancia? Bueno, aumento de pobreza sin duda. Las personas en situación de vulnerabilidad caerán en pobreza. Personas que están obligadas, se van a ver obligadas a desarrollar estrategias para enfrentar su vida cotidiana y por consiguiente, sin duda, va a haber aumento de alcohol y drogas, con todo lo que eso además conlleva, violencia, maltrato hacia los niños, abusos, etc. El impacto va a ser mayor en las poblaciones, como les decía, de niños, niñas, desde una mirada además interseccional. Se sabe que las niñas, hay mayor prevalencia de abuso sexual y de violencia en niñas que en niños, pero también si uno tiene una mirada interseccional, se va a dar cuenta que no es lo mismo ser una niña del barrio alto que ser una niña en condición de pobreza, que además es indígena o bien es migrante. Son condiciones sumatorias que lo que hacen es ponerla en una posición de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, acá el foco no solo es de género, sino que también es un foco interseccional. Hay temas que estaban pendientes o inconclusos desde las políticas del Estado, desde las legislaciones. Teníamos la ley de adopción integral, está la ley del nuevo servicio que reemplaza al Sename, está la ley de protección integral o la ex ley que así fue ingresada como la ley de garantía. Todo eso obviamente va a pasar a un segundo lugar porque hay situaciones de las cuales hacerse cargo a la brevedad. Pero la idea en el fondo es no perderlas de vista y tratar de concretarlas, porque son absolutamente trascendentales. La ONU ya reconoció los efectos socioeconómicos de la pandemia y reconoció que muchas niñas podrían verse forzadas a sexo por su supervivencia, matrimonios infantiles por su familia, y en el fondo cuando finalice ya sea el confinamiento o la pandemia misma. En Chile miramos con una lejanía enorme lo llamado matrimonios infantiles o uniones tempranas, pero es una realidad que es fuerte en Latinoamérica y también en nuestro país. Bueno, explotación sexual y laboral, o sea, el trabajo infantil que ya estaba en retroceso va a volver a ser una realidad. Y la penetración en las poblaciones de este fenómeno que hemos llamado Robin Hood, que tiene que ver en el fondo con el narcotráfico. Hoy en día los narcos están supliendo las políticas sociales o están supliendo donde el Estado no está llegando. Y eso es de un riesgo enorme, porque finalmente va a instalar una dinámica en las poblaciones muy, muy compleja luego de disolver. Yo no quiero ser alarmista, pero nos tocó a Sireni junto a América Solidaria visitar El Salvador el año pasado y ver la realidad de las maras y pandillas, en que finalmente uno ve que los narcotraficantes tienen absolutamente tomadas las poblaciones, y a los Pablo Escobar, en el fondo, son ellos los que subsidian, sobre todo en temas de alimentación. Hoy en día sabemos que en poblaciones los narcotraficantes en el fondo están organizando ollas comunes, y eso, el ejemplo para nuestros niños es tremendo, y como les digo, instala una dinámica tremendamente perversa de la cual va a ser muy difícil que podamos salir. Por eso es esencial que el Estado
llegue a esos espacios donde no está llegando hoy en día. Otro tema, además de los efectos que tiene que ver con pobreza, están los niños en cuidado alternativo y en enlaces de adopción. Pongo los dos casos porque efectivamente en tribunales se han suspendido la mayoría de las audiencias. Yo además no soy curadora ad litem, trabajo en un programa que se llama La Voz del Niño, y hemos visto cómo se suspenden las audiencias. Ahora recién se están retomando algunas vía Zoom, y el problema es que, claro, se están viendo las causas más urgentes, ¿ya? Lo cual está bien. Sin embargo, es absolutamente obvio que los tiempos de espera para la respuesta a la infancia vulnerada van a ser mayores. Porque claramente no todas las audiencias están haciendo vía online, y las otras se están postergando. Yo tengo fechas reagendadas para julio, agosto de este año. Y acá este concepto de el irreparable paso del tiempo. No es lo mismo para un niño que está en residencia y que tiene 4 años, lo que significan 6 meses de atraso en sus procesos, que lo que para uno de 47 significan 6 meses. Los tiempos son distintos para los niños. Y por eso, en base a el interés superior y en consideración a que este debiese ser primordial, uno, quienes nos dedicamos en el fondo a los temas como judiciales de niños, debiésemos acelerar estas causas para efectos de que esta pandemia no tenga un impacto adicional en los tiempos de espera. Lo mismo en el fondo en situaciones de niños que fueron declarados susceptibles de adopción. Obviamente las adopciones, o incluso habiéndose dictado resoluciones de cuidado personal o de adopción, los procesos de enlace están siendo sumamente complejos, porque primero con cuarentena total, poder hacer el proceso de enlace lo complejiza aún más. El CENAME dictó protocolos dirigidos a las residencias, a las llamadas de administración directa, a las OCA, y también a las familias de acogida respecto al tema de las visitas, ¿ya? Para un niño es extremadamente importante seguir teniendo contacto con sus personas significativas, con esa abuela que lo va a visitar, esa tía que va a verlo, y lamentablemente, bueno, por la contingencia sanitaria, el CENAME en el fondo lo que solicitó es procurar priorizar que esos contactos se hagan por vía telefónica o por medios tecnológicos disponibles. Y eso ha sido complejo. O sea, nosotros hemos tenido contacto con los niños que están en residencia a través de las curadurías, pero es complejo porque dependemos de ¿cómo se llama? El asistente social o el psicólogo de buena voluntad que nos permita a través de su teléfono comunicarnos con estos niños o niñas. Por lo tanto, en la práctica, en el fondo, es una buena medida, pero no se está concretando realmente. Respecto a los programas ambulatorios, también, en el fondo, ahí hay una suspensión, se están tratando de facilitar las atenciones no presenciales, pero ustedes comprenderán que, y quienes son psicólogos, y con mayor razón y mejor conocimiento que el mío, o asistentes sociales, saben que muchas de estas intervenciones con niños, niñas o con sus familias, hacerlas no presencialmente no tienen los mismos efectos que hacerlas presencialmente. Por lo tanto, también ahí hay un retroceso, hay un nivel distinto, en el fondo, de cobertura. Respecto a los adolescentes privados de libertad, bueno, efectivamente, también por un instructivo y un protocolo dado por el CENAME, en el fondo se suspendieron las visitas presenciales de familiares o de referentes significativos. Se combina o se incentiva a los funcionarios de estos centros de privación de libertad que logren contener emocionalmente a los niños, que colaboren en eso, pero está siendo tremendamente complicado. No estamos hablando de 1 o 2 semanas o 3 semanas sin visita, ya estamos hablando de 2 meses y ahora quizás otro mes más. Por lo tanto es bien complejo, y lo ideal sería que
pudiesen revisarse esas medidas privativas de libertad y tratar de cumplirse a través de otras formas de cumplimiento, o sea, con arresto domiciliario o con cosas que los permitan. Otro tema tiene que ver con los niños, hijos de madres presas, que hasta los 2 años ustedes saben que pueden estar en las cárceles. Hace un año atrás supimos que los niños fueron sacados de las cárceles, no hemos tenido noticias. ¿Qué ha sucedido? Se entiende que por supuesto es por un tema de emergencia sanitaria y de protección, pero también el desapego, la lactancia, un montón de factores no dejan de ser importantes y no podemos dejar de verlo. Luego la relación directa y regular, que como les decía en un inicio, esto se enmendó, pero acá viene esto de no ver, de no lograr ver en las políticas públicas, las medidas que se tomen a los niños. En varios países están autorizando que los niños salgan a caminar 1 hora. Todo esto está muy vinculado además como a su ciclo vital. Es distinto, en el fondo, una hija o un hijo adolescente que tiene celular y tiene redes sociales y se contacta con sus amigos, a un niño de 6, 7 años en que no tiene celular, no tiene redes sociales y por lo tanto el aislamiento, el confinamiento tiene efectos aún mayores. Por lo tanto, ahí estar atentos no solamente a esta mirada de los niños, sino que también a los niños desde un punto de vista de su situación, su edad, su edad, madurez, etcétera, su ciclo vital. Lo otro importante es que en varias de las noticias, en el fondo se hablaba de este tema en las visitas de padres a hijos, pero siempre desde el punto de vista de los padres, como un derecho de los padres. Y acá, quienes tienen derecho, en el fondo, a estas visitas, a tener una relación directa y regular con sus padres y sus madres, son los niños, ¿ya? Y por lo tanto el foco es distinto. El niño es quien detenta ese derecho y el Estado es el que, habiéndose comprometido en el año 89 con la Convención Internacional de Derechos del Niño, debe cumplir y velar porque ese derecho, en el fondo, pueda ejercerse. Por lo tanto, estos permisos que ayer, en el fondo, dieron a través en forma virtual, que se pueden sacar en forma virtual, la comisaría virtual para poder visitar a los niños, es en el fondo una respuesta a eso, pero el tema es que no estuvo, en el fondo, pensado, porque siguen invisibles los niños finalmente cada vez que se toma una medida. Lo otro es, para ir en el fondo como finalizando y darle tiempo a Jorge para hablar de violencia, que es un tema muy importante, es que la mayoría de los niños están teniendo clases con plataformas digitales y por lo tanto tienen mayor exposición a plataformas digitales. En Estados Unidos se acaba de hacer un estudio de que esto sin duda ha dado lugar a aumentos de abuso sexual a través de Internet, y también de ciberbullying, ¿ya? Y dado que los niños están más expuestos, se valora que algunos colegios hayan establecido protocolos para el uso de las plataformas de clase, como por ejemplo prohíben sacar fotos, obligan a que muestren la cara, estén con las pantallas prendidas, y una serie de reglas que de alguna manera lo que están haciendo es proteger a nuestros niños del ciberbullying, que es menos pesquisable cuando en el fondo las clases son no presenciales. Pero ahí también un llamado a quienes son padres, madres, tíos, a estar atentos, porque efectivamente nuestros hijos están más expuestos al estar más constantemente y permanentemente metidos en el fondo en Internet. ¿Cuáles son los desafíos generales de todo esto? Bueno, lo primero es que las políticas públicas deben considerar a los niños y niñas como titulares de derechos, desde darles información, como partimos con el video del gobierno canadiense, en que es una información que está dirigida para niños, en que se les explica el tema de la importancia de cuidarse, la importancia del encierro, la importancia del distanciamiento social, en sus palabras, en su lenguaje, y los considera además les agradece su actitud y su renuncia de vacaciones, de salir, de jugar, etc.
y por lo tanto las políticas públicas debiesen considerar a los niños en todo, partiendo por la información. Y cada vez que se toma una medida, como por ejemplo las cuarentenas, pensar en que, así como hay derecho a sacar a pasear al perro, como decía una colega, también en el fondo los niños debiesen tener derecho a salir media hora o una hora a caminar en el fondo en el día con el suficiente cuidado y los suficientes resguardos que efectos de no contaminar ni contaminarse en esta pandemia. Lo otro es que Chile debe contar de una vez por todas con una ley de protección integral, la llamada ley de garantías. El año 2015 está en el Congreso. Necesitamos un marco regulatorio que integre en el fondo todo este acceso a derechos que estamos hablando, y no esta normativa diseminada en distintos cuerpos legales, pero además sin esta visión de protección integral. Por lo tanto, hay un llamado al Parlamento a aprobar lo antes posible esta ley de protección integral. Debemos contar con políticas sociales, es una deuda pendiente. Muchas veces, en el fondo, sabemos que es de última ratio, la última decisión que debe tomar un juez es separar al niño de su familia. Pero ¿qué pasa si esa familia está en condición de calle? ¿El juez va a dejar ese lactante, en el fondo, viviendo en la calle? ¿Le corresponde al juez el tema de las políticas sociales? Si carecen de políticas sociales, ¿de qué manera, en el fondo, logra hacer cumplir este mandato de las directrices de las Naciones Unidas de que la separación del niño sea de última instancia? Por lo tanto, es esencial, en el fondo, contar con políticas sociales, con un Estado que dé respuesta a los niños y niñas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Lo otro es que se requiere, sin duda, una mirada local, que además identifique las necesidades de los niños en sus propios contextos. No es lo mismo un niño de la comuna de Las Condes o de Vitacura que un niño de la comuna del Bosque, de La Pintana, o que un niño de Temuco, de Santa Juana, etc. Son realidades y necesidades distintas, y esto requiere, en el fondo, una bajada local, ¿ya? De políticas públicas con bajadas locales. Eso. Le doy la palabra a Jorge, que en el fondo va a tratar el ámbito de la violencia a propósito de los efectos de la pandemia. Espero haber cubierto en estos pocos minutos la mayoría de los efectos que nosotros estamos viendo en niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Esther. Adelante, Jorge. Gracias, Esther. Gracias, Francisca. ¿Me escuchan y me ven bien, cierto? Sí, perfecto. Sí. Sí. Super. Qué bueno. Bueno, darle las gracias a Colunga por esta invitación, contarles que yo estoy muy contento de compartir este día con ustedes y esta tarde, al menos aquí en Santiago, esta tarde fría, y me imagino que para el sur también mucho más frío, así es que un saludo muy especial a todos ustedes. Y claro, como señalaba Francisca en un comienzo, mi nombre es Jorge Escudero y yo soy especialista técnico en niñez para la ONG World Vision. Soy psicólogo de niños y niñas. Y hoy, adentrándonos en el tema que nos convoca, voy a hablarles un poquito acerca de cuál es el escenario que nuestra infancia vive, precisamente durante o en el contexto de la pandemia. Sin embargo, antes de comenzar a hablar acerca del tema para el que fui invitado, yo les quiero compartir un cuento que a mí me gustó mucho cuando lo vi, y yo dije, este es el cuento ideal para poder compartirlo con los amigos y las amigas que se conectan. Hace un tiempo, en este lugar muy, muy bonito que ustedes pueden ver en su pantalla, que tiene unas montañas muy lindas, muchas alturas, mucha vegetación y mucha naturaleza, se presentó una historia que es muy bonita y que nos deja hartas enseñanzas. En este lugar que ustedes pueden ver en su pantalla es un lugar donde suelen vivir muchas águilas. Nosotros, quienes puedan conocer un poquito más acerca de las águilas, pueden conocer o pueden saber que son animales, aves súper fuertes que pueden cargar incluso a sus presas, incluso cuando esas presas son mucho más pesadas y más grandes que ellas. Tienen un plumaje muy, muy bonito, tienen una visión espectacular, pueden ver a sus presas hasta 2 kilómetros de distancia, y además suelen volar muy alto, hasta cerca de 5.000 metros de altura. Así es que con toda esa fuerza y esa excelente visión y con esta señal de poder que tienen las
águilas, ellas suelen vivir, bueno, en muchas partes de nuestro planeta, pero este lugar específico que ustedes están viendo es el lugar ideal para que ellas puedan vivir. Entonces, sucedió que un guerrero indio recorrió estos lugares y se preocupó porque vio algo que le llamó mucho la atención. Este guerrero vio un nido de águilas, y este nido de águila está ubicado en una posición de la montaña súper alta, a unos 4.000 metros de altura. Entonces se preocupó mucho porque dijo, tengo la sensación de que por la altura que tiene este nido, lo más probable es que no vaya a haber un águila que pueda proteger estos huevos. Entonces yo, para salvarles la vida, voy a llevarme uno de los huevos, no me puedo llevar todos, pero voy a llevarme uno de estos huevos para que pueda vivir, y yo de alguna manera veré cómo puedo hacerlo para que sobreviva. Y se lo llevó. Este señor indígena tenía un gallinero. Entonces, ¿qué hizo? Llevó este huevo y lo dejó junto a los huevos de la gallina. La gallina los cuidó este huevo estuvo más calentito, más protegido, y se comenzó a dar cuenta este señor que se notaba la diferencia con los huevos. Habían unos huevos más pequeñitos que eran los de la gallina, pero el huevo del águila que él había encontrado era mucho más grande y el cascarón era mucho más duro. ¿Qué pasó? Los animalitos, las aves, comenzaron a salir del cascarón y se notaba, como les decía, la diferencia ahora que ya estaban fuera del huevo. Se notaba que el águila era mucho más grande, que tenía un plumaje distinto, que tenía más fuerza, y la situación se fue acentuando mucho más cuando estas aves fueron creciendo. Sin embargo, pese a las diferencias que habían físicas y de fuerza y de visión, esta águila creció creyendo que era una gallina. Entonces, en algunos momentos cacareaba, en otros momentos buscaba lombrices en el suelo, movía sus alas como las gallinas y no volaba, solamente estaba, o si volaba lo hacía como en alturas muy bajitas, no a los 5.000 metros de altura como ella podría haberlo hecho. Entonces esta águila en un momento fue a pasear. Ahí se ve abajo que se puso a mirar el paisaje y se dio cuenta de algo que le llamó mucho la atención. ¿Qué habrá sido lo que le llamó la atención? En el cielo, vio que casi que el cielo se rompió, vio un gran ave, lo definía como una ave magnífica, con alas muy grandes, se veía que tenía unas patas muy fuertes, un plumaje muy lindo, que volaba muy alto, pero estaba en este momento volando muy cerca, quizás estaba buscando su presa. Y se sorprendió, entonces se quedó con muchas dudas, dijo, qué linda es esa ave, me gustaría saber más de ella para poder conocerla, porque me gustaría ser como ella, pero yo no puedo hacerlo porque soy una gallina. Creía todavía que era una gallina. Entonces lo que hizo fue lo que a lo mejor muchos de nosotros hacemos cuando tenemos alguna duda, y le preguntó a una de sus mejores amigas, le dijo, oye, ¿y esa ave que está en el cielo qué es? A todo esto, con esta gallina compartían muchos momentos, sobre todo muchos momentos como de flojera, de estar mirando el campo, comer, dormir. Y esta amiga le dijo que esa era una ave a la que le llamaban águila dorada. Le llamaban águila dorada, que era la reina de los cielos, y además que era muy fuerte, que volaba muy alto, y además que tenía una muy buena vista. Entonces le quedó claro, efectivamente era un águila, era un animal muy poderoso. De hecho, por eso también muchos escudos, muchas banderas de los países tienen una águila para representar poder. Pero además de lo que le dijo esta amiga gallina, le dijo al águila, que pensaba que era una gallina, le dijo, pero no se te ocurra pensar en ella, porque tú y yo somos gallinas, nuestra vida está aquí abajo, ¿sí? Y nuestra vida está más bien en el corral, no en el cielo. Quedó un poco triste el águila, porque pensó que a lo mejor ella también podría ser como esa ave tan fuerte que estaba viendo. Entonces, ¿qué hizo? Continuó su vida en el corral, decidió nunca más mirar hacia el cielo, nunca más pensar en volar alto, cuando sí realmente lo podría haber hecho. Y terminó sus días pensando que era una gallina. El águila, lamentablemente, nunca llegó a descubrir que en realidad era una ave majestuosa, que era fuerte y que además era capaz de surcar el cielo hasta las montañas, incluso las montañas más altas, y no necesariamente iba a estar su vida sometida a estar en un corral, como a lo mejor a las gallinas sí les gustaba estar.
Con la niñez a veces este cuento se repite y se repite muchísimo. Muchas veces puede pasar lo mismo durante la infancia, o o pasó lo mismo durante nuestra infancia, o a veces somos testigos de que está sucediendo esto con otros niños y otras niñas de nuestra comunidad. En ocasiones lo que sucede es que quienes rodean a los niños y a las niñas van definiendo sus aspiraciones, sus sueños, las metas, las formas de interactuar, van definiendo en muchas ocasiones sus capacidades, pero puede ser que en muchas ocasiones lo hagan de una forma que es injusta para la infancia. Es decir, esta infancia que podría volar muy alto, probablemente no lo está haciendo porque cree o porque sus adultos más cercanos les dijeron que eso nunca lo iban a lograr. Nosotros veremos que durante este tiempo de pandemia, tiempo de mayores cuidados para la salud, tanto nuestra como la de nuestros niños, de la familia, los niños también están viviendo dificultades. Como lo señalaba Esther en un momento al final de su presentación, hay niños a los que no se les ha dicho nada acerca de lo que está pasando. No se les ha explicado por qué no están yendo al colegio. No se les ha explicado por qué están estudiando frente al computador, cuando antes el computador era restringido. No se les ha explicado por qué estudiaron hasta octubre, hasta noviembre del año pasado, luego tuvieron vacaciones, luego entraron unos días en marzo, luego dejaron de ir al colegio. Es decir, algunos están intentando entender lo que está sucediendo, a veces sin tener tantas herramientas y con el riesgo de fantasear acerca de lo que sucede. Eso hace que en muchas ocasiones los niños también estén expuestos y las niñas, junto con los adolescentes, a tener situaciones donde se sienten muy estresados, donde a veces se sienten muy ansiosos, donde hacen más pataletas de las habituales, donde están muy irritables, donde sienten miedo por lo que su pena la manifiestan a través de la irritabilidad, que es distinto a cómo los adultos a veces manifestamos nuestra pena, a través de la tristeza, no, se nos nota en la cara. Los niños cuentan mucho más irritables. Pero hay un tema que preocupa muchísimo, y no solo ahora, sino que desde antes de la pandemia, que tiene que ver con la violencia. De forma lamentable, la violencia no es casi que un fenómeno de ventas de la pandemia. De forma lamentable, la violencia ha atravesado siglos pensando en la violencia contra la niñez. Y en este sentido, por ejemplo, podemos hacer memoria cuando en algún momento tuvimos acceso a un informe que se entregó acerca de la salud mental infantil en nuestro país, y quedamos muy mal parados, porque se señalaba que los niños entre los 0 y los 6 años de edad prestaban la peor salud mental del mundo. Eso claramente responde a muchas variables, pero una de ellas, y una de las variables fuertes, tiene que ver con el maltrato que muchos niños y niñas viven, además de otras variables que tienen que ver con variables estructurales en relación a la violencia. Entonces es un tema importante, y lo que no quisiera que perdiéramos de vista es que es un tema que es importante ahora, pero no quiero que cuando pase la pandemia o cuando comience a aparecer menos en los medios de comunicación nos olvidemos de la violencia contra la infancia. ¿Por qué? Porque según lo que refiere la UNICEF, en un reciente estudio, 3 de cada 4 niños menores de 4 años son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de un adulto cuidador. Cuando se les consulta a sus adultos cuidadores, los adultos más cercanos, como podría ser la mamá, su papá, familiares, educadores o educadoras, lo que se refiere es que, o lo que se ve y sorprende es que de 4 cuidadores, uno de ellos o una de ellas dice que ese tipo de disciplina violenta es necesaria para poder educar, para poder demostrar cariño y amor a los niños. Entonces es preocupante porque tenemos una visión un poco equivocada acerca de la forma de ayudarlos y ayudarlas. ¿Qué más? Según un modelo de estudios culturales de crianza realizado por nuestra organización World Vision, se llegó a la conclusión de que 1 de cada 2 niños de nuestro país recibe una crianza que es de tipo ambivalente. ¿Cómo es esa crianza? Como ustedes lo pueden ver en su pantalla, es una crianza que por una parte entrega demostraciones de amor y de ternura, y que por otra parte valida los castigos físicos que pueden llegar a ser humillantes. Con esta mezcla, que es una mezcla que claramente uno lo ve como un choque, o es uno o es lo otro, pero cuando se dan los dos tipos de relación al mismo tiempo, es muy dañino, porque un niño o una niña puede creer que este amor puede ir acompañado de situaciones que le hacen sentir dolor, y se le genera una confusión muy, muy compleja. ¿Qué pasa durante el periodo de la pandemia? Se ha visto que hay un aumento de la exposición de los niños, las niñas y la adolescencia ante hechos que son relacionados con la violencia,
y con la agresión sexual, según informa la ONU. Manifestaciones de violencia que en muchas ocasiones tienen que ver con no tener paciencia acerca de las dificultades que los niños tienen durante el periodo en el que están realizando sus tareas escolares. Los niños no escogieron estudiar o intentar estudiar en una modalidad online. Entonces, de alguna manera, a veces algunas familias pierden la paciencia con sus hijos. Las agresiones sexuales, el saber que los niños y las niñas pueden estar conviviendo justamente en este momento con las personas que en algún momento le agredió sexualmente o que durante este tiempo está iniciando o está comenzando a hacerlo. Recordemos que muchas veces cuando conocemos de una situación de agresión sexual, nos enteramos que no era la situación que descubrimos no fue la primera vez, sino que hubieron más ocasiones donde esto se presentó y eso prende varias alertas. ¿Esto por qué sucede? O algunas de las explicaciones que tienen que ver por qué se violenta la infancia. Bueno, y hay otros datos también que los casos de violencia hacia las mujeres también han aumentado. Pero ¿qué sucede con los niños? De alguna manera errada en nuestra sociedad, se han naturalizado distintas formas de violencia contra la niñez. Violencias donde es súper normal y súper válido que a los niños se les pegue en la boca cuando dicen un disparate, que se les pegue una palmada cuando no obedecen, o que escuchemos frases como, lo hago porque te quiero, porque quiero lo mejor para ti. Es decir, esto nos dice que esto viene de hace muchos años atrás, pero que durante el periodo de cuarentena, muchas situaciones como estas se mantienen guardadas y encapsuladas en 4 paredes donde no podemos saber qué está pasando, porque los niños no están asistiendo al colegio de forma presencial, o porque no hay otros profesionales que puedan saber qué sucede con los niños, que es a veces lo que prende la alerta cuando se descubren o se develan situaciones de agresiones sexuales. En este sentido, ¿cómo podemos avanzar hacia una nueva mirada en relación a nuestra infancia y cómo podemos ir creando instancias que permitan proteger a los niños y a las niñas? Vamos a tener que, necesitamos tomar conciencia y tomarle un mayor peso a la necesidad que tenemos respecto de un cuidado social que sea integral, donde podamos garantizar los derechos que nuestros niños y niñas tienen y que estos derechos se garanticen en toda su plenitud. Pero no solo eso, no solamente actuar con un área de nuestra sociedad, sino que hay que también favorecer de que las familias puedan informarse acerca de estos temas y que se le entregue el apoyo para que puedan lograrlo. Desde World Vision nosotros trabajamos con un modelo muy bonito que se llama modelo de crianza con ternura. Y dentro de la crianza con ternura, si bien el nombre es muy bonito y muy tierno, también hablamos de las experiencias adversas de la niñez, situaciones difíciles, potencialmente traumáticas que viven muchos niños entre los 0 y los 18 años de edad, que de alguna manera los dejan expuestos a tener algunas dificultades en términos de salud física, mental o desarrollo espiritual y neurológico. Entonces, ¿qué se ve? Que cuando una situación o un niño ha vivido violencia durante su infancia, y si es que esa situación de violencia no se interrumpió y siguió recibiendo distintos tipos de violencia, ese daño que se genera en ese niño y esa niña se puede traspasar hasta a 3 generaciones posteriores. Un daño que va desde que probablemente se comporte de una forma muy agresiva, o que sea muy sumiso o sumisa, que su conducta esté polarizada, pasando por enfermedades que pueden tener que ver con cardiopatías, con diabetes, con enfermedades psiquiátricas, con obesidad. Se aumentan los riesgos de este tipo de dificultades que una persona podría decir, no, y yo lo escucho mucho, yo creo que a lo mejor ustedes también, a mí me pegaban, pero yo estoy bien, no tengo ningún trauma. Pero si uno se pone a analizar el historial clínico, las enfermedades que hay, no es raro que estas probablemente tengan que ver con las experiencias adversas que se vivieron en la infancia. Es decir, es que no logramos, no hacemos algo por interrumpir que estas experiencias se perpetúen, podríamos traspasar a generaciones futuras este daño que podríamos tener hoy con nuestros niños. Es decir, garantizar los derechos, pero ayudar a las familias para que lo puedan lograr. Como lo señalaba Esther, también nuestro país necesita de forma urgente darle énfasis a la Ley Integral de Garantías de Derechos de la Niñez, apuntando a que se prohíba desde lo legal toda forma de violencia contra nuestros niños y nuestras niñas, entendiendo además que la violencia va a tener consecuencias, acción y reacción, y las consecuencias sabemos que son a corto, mediano y largo plazo. Y a veces cuando hablamos sobre las consecuencias más graves, alguno pensará, la consecuencia más grave es que un niño, no sé, esté hospitalizado porque le pegaron mucho, pero en realidad la consecuencia más grave es que muchos niños están muriendo a partir de la violencia que están viviendo en sus espacios más cercanos, como puede ser la familia. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta,
Y también hay un análisis súper interesante, es que puede ser que nosotros tengamos la mejor legislación, pero también tiene que haber un cambio cultural en cuanto a las prácticas que nosotros tenemos. Es decir, tenemos que cambiar la mirada o tenemos que invitar a cambiar la mirada respecto de cómo tratar a la infancia, qué ideas negativas tenemos acerca de los niños y las niñas que a lo mejor, sin que lo queramos, perpetúan una dinámica de ver a los niños como personas inferiores, como personas incompletas, o personas que por ser de edad más baja que un adulto, no hay que decirles nada, no hay que explicarles nada, porque más adelante no se van a acordar de lo que sucede, cuando en realidad ellos y ellas sí se acuerdan, y de nosotros depende de que este recuerdo de la pandemia sea un recuerdo grato para ellos. Compartí más con mi mamá, con mi papá, hicimos más actividades juntos, antes que pensar o recordar que durante ese tiempo recibió muchos castigos, muchas sanciones, que no tiene que ver necesariamente con que eso sea una disciplina, sino que son formas erradas de disciplina. Muy bien, veremos también que aquí toma relevancia para prevenir la violencia contra nuestros niños, el focalizarnos en la creación, en la promoción de programas que apunten a la promoción de los derechos de los niños y las niñas, así también a prevenir los diferentes tipos de violencia, entendiendo que la prevención podría apuntar a que la violencia o el hecho complejo se está presentando y queremos que sea menor o que no se vuelva a presentar, que queremos, por otra parte, que si esto ya se está presentando, baje su intensidad, o bien que queremos, si es que nada se está presentando en cuanto a violencia, no queremos que se presente porque podría ser muy probable que en algunos hogares se presente mayor riesgo de violencia. Y otro punto importante tiene que ver con que podamos reconocer y hacer valer los mecanismos de denuncia que en este momento nosotros podemos tener para poder hacer las denuncias respecto de violencia que podamos escuchar. Y aquí hay un tema que tiene que ver y que es relevante en cuanto a la sensibilización y la educación en términos comunitarios. Hacer referencia a que no necesariamente yo tengo que ser papá, mamá, tío o tía, profesor, profesora, psicólogo, psicóloga, trabajador social, para cuidar de los niños. Por ejemplo, mi abuelita falleció hace un par de años atrás, y no quiere decir que porque mi abuelita falleció yo no tenga que cuidar de los adultos mayores si es que alguno de ellos necesita ayuda en la calle. A veces se cree que solamente los profesionales que trabajan con niños deben hacerlo en relación al cuidado con la infancia, pero en general en nuestra comunidad todos somos necesarios, y la invitación está a que todos podamos aportar con algo respecto de sensibilizar en estos temas con nuestros amigos, nuestros cercanos, y favorecer una educación que vaya en favor de los derechos de los niños y visibilizarlos mucho más en cuanto a las necesidades que ellos tienen. Todo esto para que nosotros podamos lograr entornos que sean seguros y que sean enriquecedores para la infancia, comprendiendo que en la infancia estamos en un periodo donde biológicamente, físicamente hay tanta energía, y esa energía no debiese desembocarse en intentar defenderse de los miedos, de los problemas, de amenazas, sino que sacar el máximo provecho a este organismo que está floreciendo para poder efectivamente ser un aporte para sí mismo y para la sociedad. Quienes van a encontrar las soluciones a las pandemias como esta o como otras, quienes van a dar soluciones a la arquitectura, a la medicina, a las ciencias sociales, van a ser los niños actuales en 10 o 20 años más. Por eso es que estos entornos seguros y enriquecedores también favorecen que los niños y las niñas y los adolescentes también puedan crecer libres de violencia, libres de temor, y en este mundo que queremos preparar para ellos, que sea un mundo pacífico y además que sea justo e inclusivo con las diversas infancias que nosotros tenemos en estos momentos. Para que así los niños que actualmente piensan que son aves de menores capacidades o que pueden ser una gallina, sepan que son unas águilas que pueden volar muy, muy alto con una tremenda fuerza, y por supuesto que tenemos que estar ahí para poder ayudar desde la posición en la que estamos, para poder compartir con ellos esta vida y preparar durante la pandemia. A lo mejor para nosotros es primera vez que estamos viviendo una pandemia, pero nuestros niños probablemente van a vivir esta pandemia y quizá en unos años más van a vivir otra. Es decir, también este periodo los provee de herramientas para que puedan prepararse para retos futuros que puedan vivir inevitablemente en su vida. Así que yo les doy las gracias, entonces ha sido un gusto haber compartido esta presentación con ustedes. Les dejo mi correo electrónico, bueno, la presentación igual se les va a hacer llegar, para que nos pongamos en contacto en una próxima oportunidad, y ahora pasaremos al comentario de las preguntas, Francisca. Genial. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y por inspirarnos con ese cuento al inicio.
Como decía Jorge, ahora pasamos a la sección de preguntas. También quiero aprovechar de dejar la encuesta de evaluación de este espacio en el chat, así que cuando puedan contestarla, ojalá ya más al final, les agradecemos sus respuestas. Y como les comentábamos, hay algunas preguntas que nos llegaron antes a nuestro correo electrónico, así que vamos a partir por esas. Una es sobre qué medidas o ejemplos de apoyo a niños, niñas y adolescentes en esta pandemia destacarían, ya sea en Chile o en el extranjero. Jorge, les dejo la palabra. Destacaría, bueno, hay algo que ha llamado mucho la atención con muchas intervenciones, donde la intervención se crea escuchando a la necesidad que hoy la infancia tiene. Es decir, antes de crear un programa, se ha pensado en hacer encuestas a los niños y también a sus adultos, porque a veces creamos programas desde la visión adulta para los niños, cuando en realidad a veces sería súper interesante conocer qué es lo que necesita un niño y de qué forma podemos responder a sus dudas. Creo que esa sería una buena práctica, al menos en nuestra organización nosotros hemos ido aprendiendo harto, porque si bien nosotros trabajamos para los niños, muchas veces es casi inevitable no caer en esta visión de adulto, como que yo, adulto que estudié para esto, sé lo que un niño necesita, cuando en realidad basta con hacer de repente un focus group, un par de preguntas para darnos cuenta que ellos nos dieron millones de ideas más que no teníamos presentes. Así que yo lo tendría eso como una muy buena variable en cuenta. Se ha hablado harto acerca del el acceso que los niños pueden tener y las niñas a las pantallas. Cuánto tiempo pueden pasar en torno a ellas. Entonces hay unas muy buenas prácticas que tienen que ver con que, claro, los niños ahora están viviendo en un mundo que está en gran medida digitalizado, pero la idea es que el espacio, que sea idealmente lo más acotado posible, que vayan a estar en acceso a una pantalla, se pueda hacer, pero siempre mediados por otro adulto. Por ejemplo, la familia puede ver una película, están frente a una pantalla que es la televisión, pero es distinto cuando un niño está 2 o 3 horas acostado solo y mirando una película, a cuando está 2 o 3 horas comiendo cabritas, o comiendo fruta, o está con su mamá, su papá, conversando acerca de lo que sucede. Entonces creo que sería una buena práctica saber que en este momento donde la tecnología nos favorece tantas cosas, como incluso estar hablando ahora, pese a que estamos distantes, saber que es posible tener la mediación de los adultos para que los niños también puedan aprovechar este tiempo y se sientan seguros también. Bueno, por mi parte creo que destacaría como de experiencias extranjeras esto del gobierno de Canadá, del gobierno de Nueva Zelanda, en que se dirigieron a los niños considerándolos como ciudadanos, que es lo que son, con un vocabulario, un lenguaje, y además cuando los niños tienen derecho a la información. Por lo tanto, destacaría eso. Destacaría también que lugares como España, Italia, que estuvieron mucho tiempo en confinamiento, permitieron las últimas semanas que los niños pudiesen salir. Yo creo que eso es bien vital. Tal vez quienes viven en casas y en casas grandes no logran como advertirlo, pero niños que viven en condiciones de hacinamiento o en departamentos, es mucho más complejo, pero también esta mirada como universal que nos entrega la Convención Internacional de Derechos del Niño, de que todos los derechos para todos los niños, en el sentido de este derecho a la recreación, este derecho en el fondo a poder caminar 1 hora diaria, ir a la plaza, tal vez ponernos de acuerdo, coordinarnos, pero tener a los niños encerrados las próximas 3 semanas, hoy día viene el diario, se habla de que lo más probable es que esta cuarentena dure 1 mes, así salía en el Mercurio en primera página, por lo tanto pensar en tener encerrados a los niños 1 mes es inconcebible. Lo otro es que yo rescato el programa Mi Abogado, que es un programa que tiene el Ministerio de Justicia y que ellos han estado en contacto con los niños en residencia. La mayoría de los abogados terminan siendo sujetos súper significativos en la vida de los niños y por lo tanto que
que en el fondo de alguna u otra manera, con distintas estrategias, puedan tener contacto con los niños. No solo esto tiene consecuencias en cuanto como a la supervisión o al control de que ese niño no sea vulnerado, sino que también al tema emocional. En el programa en el cual nos desempeñamos en la Diego Portal, el programa La Voz del Niño, también hemos estado ahí presentes, en el fondo, llamándolo una vez a la semana, también un poco para que en el fondo quienes han sido víctimas de violencia sepan que estamos ahí, o sea, es un mecanismo simbólico de control. Y ahí yo hago un llamado a todos quienes se desempeñan como abogados o psicólogos de niños que ya han sido víctimas de violencia y por lo tanto están en un mayor riesgo, a mantener esta tutoría o esta presencia, que más allá de ser simbólica también en el fondo acarrea un control y una supervisión que son importantes. Eso. Muchas gracias a ambos por su respuesta. También nos llegan unas preguntas de Carolina. Dice, ¿de qué manera se puede garantizar la comunicación de los niños, niñas, adolescentes que están en programas FAE, de familias de acogida especializadas, con sus abuelos biológicos? Y esto lo pone en el contexto de que algunos programas han impedido las visitas a las familias extensas al lugar donde está internado el niño, que es un poco lo que comentabas ahora, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, efectivamente el SENAME sacó un protocolo en que no es que prohíba, sino que dice que se priorice el contacto telefónico, vía imagen, etc. Pero efectivamente tenemos algunas residencias en que han prohibido cualquier tipo de visita, a pesar que el protocolo del SENAME no lo prohíbe. De hecho, da el espacio en que en casos excepcionales, en que las personas no tengan teléfono, no tengan internet, puedan ir al hogar con varias como condiciones de seguridad. Y en el caso de las familias de acogida es complejo, y sobre todo para adultos mayores. Hoy en día los adultos mayores tienen prohibición absoluta de salir, los mayores de 75 años. Por lo tanto, en este minuto no hay ninguna vía concreta, en el fondo, que garantice que eso suceda. Lo que sí puedo decir es que el SENAME no lo ha prohibido, simplemente lo que hizo fue priorizar otro tipo de contactos, pero abrió la posibilidad de que quienes no puedan tener este otro tipo de contactos sí puedan, en el fondo, visitar a los niños. Ahora, todo esto dicho en un contexto que no era de cuarentena total en Santiago, ni con la prohibición de los adultos mayores de salir de sus hogares. Perfecto, gracias Esther. Y acá hay una pregunta que hace tener un paralelo de ¿qué es más importante? ¿La exigencia académica es más o menos importante ante lo emocional del estudiante? ¿Cómo manejar ese aspecto? Sí, esa es una muy buena pregunta porque pone en jaque varios planes y proyectos que se tienen durante el año con el desarrollo académico de los niños. Y me gusta responder esa pregunta haciendo otra pregunta que tiene que ver con preguntarnos en la casa, ¿qué es lo peor que puede pasar en este momento? Algunas mamás, cuando yo se lo he preguntado, me dicen, lo peor que puede pasar es que alguien de mi familia se contagie o que muera alguien de mi familia. Es lo peor que puede pasar. Entonces, si eso es lo peor que puede pasar, desde ahí hacia abajo podemos ir cambiando ciertas prioridades. En un contexto normal, donde los niños están asistiendo a clases de forma normal, van a su academia, tienen su alimentación normal, tienen su vida social normal, sería súper provechoso poner metas académicas donde nosotros sabemos que cada cierto tiempo ellos van a ir cumpliendo ciertos contenidos académicos propuestos por el Ministerio de Educación. Sin embargo, este es un contexto súper especial para nuestra humanidad, un hecho único en la historia. Entonces, de alguna manera puede ser esta la instancia para poner a prueba esta capacidad que todos tenemos de reordenar nuestras prioridades. Siempre va a ser mucho más, siempre se debe privilegiar la salud mental, espiritual y física de los niños, porque si no cuentan con esa salud, va a ser difícil que puedan cumplir con aprender a sumar, a restar, a multiplicar, fechas, memorizar cosas, o sea, incluso poniéndonos en el peor escenario de que el año se pierda, que los niños no aprendan todas las habilidades, si volvemos a la pregunta que queremos, ¿qué es lo peor que puede pasar en este momento? Al menos estamos con vida y hay metas que podemos aplazar a lo mejor, pero las vamos a concretar de igual forma. Es decir,
Creo que es bueno que tengamos eso en cuenta porque la salud, tanto para los niños como para los grandes, es como que no se tranza. O tenemos salud y hacemos otras actividades, o bien nuestra salud va flaqueando y finalmente no podemos cumplir con todo. Es bueno que nos preguntemos cómo queremos que nuestros niños recuerden este tiempo, como lo que yo les señalaba en la presentación. Así es que creo que sería bueno tener eso en cuenta. La salud está primero en estos casos y reordenar las prioridades puede bajar las exigencias sobre los niños y las niñas, pero también sobre los adultos que también se están sintiendo súper criticados, sienten que están haciendo las cosas mal, ven a muchos profesionales hablando en la tele a lo mejor sobre lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, que se siente que está haciendo todo mal, pero todos estamos en proceso de aprendizaje, incluso nosotros que estamos hablando de este tema. Para todos nosotros esto es nuevo, así que bajar las exigencias con nosotros también puede ser la mejor forma de mirar a los niños de la casa. Yo estoy de acuerdo con Jorge, simplemente quiero agregar algo, y es que coincido con él que en el fondo hay prioridades y hay que enfocarse en el fondo en esas prioridades, pero lo que no puede pasar es que se amplifiquen estas desigualdades, o sea, que tengamos colegios que estén con clases todos los días online, materiales estupendos, clases fantásticas y avancen en el fondo en el plan curricular, y otros colegios y niños, en el fondo que no tengan acceso ni a un 1% de esa educación. Yo creo que eso debe ser una gran preocupación. Esto se debe haber reflejado con mayor fuerza en quienes van a dar la PSU a fin de año, niños adolescentes que no están teniendo clases de ningún tipo o están teniendo solo guías y acceso mínimo, con otros que están teniendo absolutamente clases y con calidad de educación, calidad de plataforma, etc. Entonces yo creo que entendiendo esto que dice Jorge, pero no dejando pasar en el fondo esta desigualdad que en el fondo se va a producir por quienes sí pueden tener acceso a la educación y quienes no pueden tener real acceso a la educación. Muchas gracias por sus reflexiones. Eso también lo comentan en el chat. Gracias por la información y por hacer estas preguntas que nos permiten reflexionar, como el de cómo queremos recordar este tiempo más adelante. María Olivares también dice: educar con ternura y amor, los niños y niñas merecen ser tratados de esa forma, ¿no? Añadiendo a la reflexión. Otra pregunta que parte con un comentario es que las políticas públicas deberían ser consideradas, deberíamos contar con una política social con esta mirada, y dice: ¿qué existe hoy en materia de proyectos que apunten a soluciones concretas? Ley integral de garantía de los derechos de la niñez. ¿En qué etapa está esto? ¿Es un proyecto? Preguntan sobre más información respecto a esta ley que ambos mencionaron. A ver, en términos, es un proyecto de ley que, como yo señalé, ingresó el año 2015, ha estado en distintas etapas, ya pasó en el fondo por el Senado, por la Cámara de Diputados, por la comisión mixta, pero todavía no tenemos en el fondo como luces de cuándo va a salir. Lo mismo, eso creo que está un poco más avanzado, es los dos nuevos servicios que se abren y dejan atrás el Sename, el Servicio de Protección de la Niñez y el Servicio de Reinserción Social. El primero dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social y el segundo, el de Reinserción, seguiría dependiendo del Ministerio de Justicia, pero en términos concretos hoy en día no tenemos nada. O sea, no hay en el horizonte, en el corto plazo, no se ve ninguna aprobación de esto, ni tampoco el del proyecto de ley de adopción integral. Jorge, ¿quieres añadir algo más? En términos de En general, el mismo conocimiento que refiere Esther, que este ha sido un proceso lento, que genera como la necesidad de apurar esto, unir la legislación a los cambios culturales que deben haber, que también ahí se inicia otro proceso, pero claramente comparto lo que ella refiere. Sí, sí, lo del cambio cultural lamentablemente toma harto tiempo. Ojalá pudiéramos hacer cosas para acelerarlo. De repente esta parte más de políticas públicas empuja más a un movimiento más rápido. Vamos a seguir con las preguntas del chat. Juan Caro pregunta:
para los dos. ¿Qué opinan de herramientas digitales de promoción de salud para apoyar a padres y cuidadores? Yo estoy como, a ver, me sorprendo de la gran utilidad que se le está entregando hoy a las herramientas digitales. Y desde antes del periodo de cuarentena, de coronavirus, ya las herramientas estaban siendo súper útiles. Me gusta mucho ver una parte de los recursos tecnológicos que están apuntando, por ejemplo, ahora a tener atenciones médicas online, a tener atenciones psicológicas. Gracias a la tecnología, por ejemplo, desde nuestra organización nosotros logramos hacer monitoreos a las familias de los niños que están patrocinados por nuestra organización. Se les puede derivar a redes de apoyo, tanto presenciales como no presenciales. Entonces creo que una gran ventaja es esa, sobre todo cuando se habla de salud. Hay un área súper bonita en temas de comunicación social que tiene que ver con la comunicación en salud, cómo los servicios, los medios de comunicación, tanto tradicionales como sería la tele, la radio, la prensa escrita, como los no tradicionales, donde incluiríamos las redes sociales, están al servicio de la salud. Donde a lo mejor podría ser que una persona teniendo una muy buena atención a través de una plataforma online pueda sacar ciertas preocupaciones y a lo mejor no exponerse a salir a la calle, por ejemplo, desde cosas como esas. Siempre teniendo el riesgo, o sea, la atención de que esto no nos puede distanciar como familia. No puede ser que de repente se pasen horas los niños solos pegados al celular, al tablet, y los papás por otra parte, también en su propio mundo, con su celular o con sus herramientas tecnológicas. O sea, todos estamos con exigencia y la oportunidad que se nos brinda ahora es que podemos estar cara a cara con nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero con nuestros niños en la casa, en la familia. Y de hecho me llamaba mucho la atención que un papá me decía, me llama mucho la atención que ahora mis hijos son más hermanables, pasan más tiempo juntos, se conocen más. Entonces qué buena instancia, porque de repente no están con la herramienta digital que sí les sirve para muchos contextos o necesidades, pero también está esta cosa humana que se está privilegiando ahora. Así es que si lo vemos desde ese punto de vista, hay un punto positivo dentro de muchas cosas negativas que pueden estar pasando en torno a nuestros niños. Genial. Continúa la siguiente pregunta entonces. Anne nos deja una reflexión. Dice, el niño estresado, independiente de la pandemia, no aprende. Por lo tanto, la salud mental y socioemocional es más importante antes, durante y después de la pandemia. Además de varias felicitaciones y agradece la claridad de la presentación. Belén pregunta, ¿cómo motivar a aprender, leer, literatura, etcétera, a las niñas, niños y adolescentes en un mundo muy digitalizado, lleno de Fortnite, PlayStation, etcétera, que es mucho más atractivos para ellos, ellas? No sé si Esther quiere partir o parto. ¿Cómo lo hacemos? Muy cortito yo, Jorge, porque es más tu tema, pero a Belén contarle como una experiencia personal con esto de Fortnite y con todas estas cosas que me superan, la verdad. Pero bueno, ahora estoy en la casa, pero siempre yo trabajo fuera de la casa y es muy difícil en vacaciones, sobre todo, como controlar el acceso o el sobreacceso digital de los niños. Entonces lo que hice fue pedirles que leyeran el diario. A mí me llega el diario en el fondo todos los días, y eligieran una noticia y nosotros la comentamos a la hora en la comida. Estoy hablando de los tiempos aquellos en que uno salía y después volvía, no que estaba todo el tiempo en la casa. Y fue súper bueno, además interesante, porque yo tengo una hija y un hijo. Mi hijo veía, por supuesto, las noticias de deporte y las noticias de economía y negocio, y también mi hija veía otras noticias, las más, en el fondo, como sociales. También ahí hay un tema como de interés, como casi de género, pero un poco darles como un espacio, y además luego discutíamos las noticias que habían elegido en la mesa. Y fue súper bueno. Yo creo que en el fondo son como ciertas medidas que uno puede tomar y que incentivan, motivan, abren la mente,
y tienen otros efectos positivos como la ortografía, la redacción, etc. Porque además en el fondo son extractos del diario. Eso, pero le doy la palabra a Jorge, que es el experto en este tema. Gracias, Esther, porque es una muy bonita experiencia. Yo creo que de estas situaciones, como que de estas ideas, da la oportunidad de poder replicarlas. Y de hecho, mientras hablaba, yo saqué unos libros que tengo, que están aquí atrás, y quizás para contarles un poco, porque en general a veces vemos que estamos como en desventaja con los juegos online, con las redes sociales, y claro, cuando se analiza esta hiperestimulación que las pantallas generan a los niños, es muy probable que cuando es algo repetido en el tiempo, se genere una especie de adicción o necesidad mayor de poder tener acceso solo a lo digital, como a esta ganancia, a como ir escalando cada vez más. Pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando es un adulto importante y significativo para los niños, que le propone una actividad distinta, es muy probable que los niños se tomen un par de minutos o un tiempo para poder realizar una actividad que es sugerida por la persona que ellos quieren. Y lo interesante, por ejemplo, de que tengamos un libro, el tener el libro ya físico, el sentirle el olor, el que los niños puedan tocar, que puedan pasar las páginas, que puedan saber cuántas hojas han avanzado, cuántas les quedan, es ya una estimulación que probablemente no tienen con otros recursos que serían como recursos digitales, donde solamente casi ocupan sus dedos. Entonces, creo que una manera de motivar eso tiene que ver con que dentro de las actividades que tenemos, yo también me haga parte de eso, que quiero que mis hijos o los niños en la casa también logren como un modelo. A veces podemos partir con cosas sencillas, no necesariamente a lo mejor leer un texto que sea muy extenso, pero sí, por ejemplo, yo le puedo sugerir a los adolescentes o a los niños que vayan escribiendo su día a día. Por ejemplo, yo tengo mi cuaderno donde yo voy escribiendo las cosas, mis pensamientos, lo que más me llama la atención. Entonces, en ese caso, yo estoy escribiendo acerca de mí, lo que favorecería mi desarrollo personal, pero también a lo mejor voy reforzando otras cosas como la introspección, sacar emociones que están guardadas, que no me atrevo a hablarlas con alguien, pero quedan plasmadas en el papel. Entonces creo que son buenas ideas. De repente tenemos que estimular un poquito a los niños para que, no sé, desde lo estimular a lo mejor le compro un cuaderno que le guste, su dibujo, le voy reforzando que toque, que sientan los olores, porque de alguna manera también es bueno mostrarle que hay otros escenarios y otras formas también de divertirse, entendiendo que también ahora tenemos tiempo que puede ser privilegiado para hacer otras actividades que antes no hacíamos. Y siempre que vamos a aprender una nueva habilidad, lo más probable es que partamos de a poquito y luego nos vamos adentrando un poco y los niños verán como el goce de esto de poder descubrir mundos nuevos solamente con leer un texto. Así es que creo que pueden ser buenas ideas también que podemos tener en cuenta, partir por cosas pequeñitas, pero mostrando que a nosotros eso también nos gusta, ser buenos modelos. Súper buenísimos tips a los dos. Qué interesante lo de las noticias. Me habría gustado, creo, comentarlo con mis padres en algún momento, como preguntar la opinión, porque al final cuando estamos en las clases vemos materias súper rígidas y que probablemente todos hemos visto lo mismo, el currículum, ¿cierto? Pero en la mesa hablar de las cosas que están pasando, también generar tu propia opinión y poder discutirla con tus padres es súper enriquecedor, es distinto el tono. También Susana nos deja un comentario, dice que se le debería dar prioridad al aspecto emocional al regreso a las clases. Es urgente, nuestros niños, niñas y jóvenes no deben esperar. Así que estamos llegando al final del espacio. En el chat les dejo la encuesta de evaluación y la última pregunta que tenemos para cerrar este espacio en Menti. Si pinchan www.menti.com y ponen el código que acabo de poner, 804403, podremos comentar la última pregunta que nos queda para ir cerrando este espacio. También varios comentarios sobre la claridad de la presentación. Muchas gracias por la información. Felicitaciones, Esther y Jorge. Varios comentarios al respecto. Entonces voy a compartirles pantalla para poder mostrar la respuesta a esta pregunta que nos dejó Jorge. De hecho, Jorge, si tú quieres presentarla. Sí, claro. Yo me planteaba la pregunta y para compartirla con ustedes, ¿qué te gustaría regalarle a la niñez en este momento? En una palabra, ¿qué le podríamos regalar?
a aquellos niños que a lo mejor no conocemos, a aquellos niños que son nuestros alumnos, nuestros pacientes, nuestros sobrinos, y ahí van apareciendo, qué bonito, van apareciendo esas palabras, y justo como con un tono muy de niños, con Sí, sus los colores. Sí. Genial. Ahí se van las que están más grandes se van repitiendo. Claro. Puede ser también una señal de que a nosotros mismos nos tenemos que regalar eso para luego regalárselo a los niños, que sería súper provechoso también, y yo me regalo tranquilidad durante este día, aprovechar que mañana es feriado acá en Chile, Claro. bajar las revoluciones, un espacio de alegría con un juego de mesa, ver fotos, contar chistes, adivinanzas, tantas cosas que podemos hacer también. Genial, mandan saludos también desde Arica en el chat, así que nos alegramos de estar llegando a otros lugares. Lo que veíamos también como ventaja de este espacio digital es poder llegar a lugares que si hacíamos esta charla en Santiago, podían llegar los que estaban presencialmente nomás, así que estamos súper contentos de poder abrir esta charla, que puedan llegar todas las personas que están interesadas. Arica, y yo soy de Arica además, así que le mando saludos a los que mandaron saludos desde Arica, la ciudad de la eterna primavera. Por lo que me contó mi mamá, tenía un solcito por allá, así que nosotros aquí estamos con frío. Y Jocelyn nos mandó saludos, así que agrega un poquito de sol. Bueno, vemos que la palabra que más se repite es regalarle tranquilidad, seguridad, felicidad. Muchas gracias a todos por contestar. Jorge, Esther, muchas gracias por estar en este espacio. Si quieren cerrar con algún mensaje, bienvenidos. Por mi parte, dar las gracias, comentar quizá como mandarle toda la buena energía a mi compañero que iba a estar en mi lugar en este momento, que lamentablemente está enfermito, Juan Pablo. Así que yo feliz de haber compartido con ustedes. Nos pueden seguir en las redes sociales de World Vision, en Instagram, en YouTube, y las redes sociales personales mías me pueden buscar como psicólogo en casa, por si nos mantenemos en contacto y vamos compartiendo información también como en temas de infancia, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Genial, gracias Jorge. Yo agradecer a Colunga por este espacio y además por su preocupación por la infancia en Chile en estos momentos de crisis. Agradecer a todos los que estuvieron presentes hoy día, porque denota que tienen interés en el tema. Y bueno, y a todos desearles en el fondo que esto pase luego y que volvamos a estar en las condiciones que estábamos antes. Eso. Bueno, agradecerles por tomarse el tiempo de estar con nosotros, Esther y Jorge. Geniales los tips y también las reflexiones que ustedes han levantado y que también nos dejan preguntas para nosotros hacer en nuestro hogar, en nuestro círculo cercano. Aprovechando los saludos, también nos mandan desde Brasil saludos, así que genial que estamos traspasando fronteras. Y para los que aún están conectados, mañana les enviaremos un correo con las presentaciones. Y también va a estar disponible esta charla en nuestro canal de YouTube. Así que los esperamos la próxima semana. Próximo miércoles hablaremos sobre diálogo, cómo enfrentar esta crisis con diálogo y las que todavía no han llegado. Así que los esperamos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Y a ustedes nuevamente, gracias por compartir con nosotros. Chao, muchas gracias. ¿Quieren prender los micrófonos? Ahora nos desordenamos. Ahora sí. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Nelson. Chao, gracias. Chao, Francisca. Paula, Chao.